Buenos días, mi nombre es Kevin Uriel Maldonado Alanís y pertenezco al grupo 2302. Este es mi video acerca del reporte del tercer programa de la tercera exposición que se enfocó en el tema de Shell Sort, un método, ya pasando en la introducción, eh, un método que no pude comprender mucho, que me resultó un poco complicado, un poco confuso el cómo lo expusieron mis compañeros, pero bueno, ya reuniendo un poquito de información, como sabemos, viene apegado a otro tipo de métodos, no como tal, pero bueno, está en diferentes conceptos, por ejemplo, en el hecho de comparar diferentes elementos del arreglo de la lista, ¿no? Eh, Se comparan y bueno, se relacionan con el método burbuja en este caso. Y bueno, ahora vamos a pasar a la descripción del problema o que nos pide en cuanto a la codificación, ¿no? Descripción del problema. Escribe un programa en Java que ordene un arreglo de números enteros 10, 12, 9, 4, 53, 30, 26, utilizando el algoritmo de ordenamiento interno Cell Sort. El programa debe solicitar al usuario que ingrese los elementos del arreglo y luego mostrar el arreglo ordenado en la consola. Bueno, esto ya vamos a pasar al código como tal para poderlo explicar. Aquí tenemos el pseudocódigo, como podemos ver. Eh, bueno, aquí están los pasos bien marcados, bien implementados y esto se va a explicar más a detalle en el código como tal. Código. Eh, Aquí lo tenemos. Bueno, lo primero que hicimos al ser en Java, al no tener, bueno, se me complicó un poquito por sorpresa, ya que no había trabajado ya tanto en Java, se había trabajado más en Python o en JavaScript, entonces sí, sí se parecen algunas funciones, pero sí se me complica un poquito. Bueno, lo primero que hice fue pedirle al usuario que ingrese los elementos correspondientes, ¿no? Primero la cantidad de elementos que compone el arreglo y después ingrese los elementos de dicho arreglo. Ya, bueno, previamente definimos las variables que utilizaremos, tanto del arreglo como del proceso del cell short. Y bueno, imprimimos también el arreglo original y el arreglo ya ordenado. Esto para pues notar la diferencia y cómo se compone, cómo se conforma cada arreglo, ¿no? Esto lo he estado haciendo con cada método para que se pueda ver la diferencia sobre todo. Bueno, ahora sí, ya pasando al método como tal, vamos a definir n y la brecha, que va a ser como ese punto de comparación. Es como el pivote, pero en otro sentido. Eh, y después, pues ya pasamos a los ciclos como tal. Pasamos al while y, bueno, el while obviamente correspondiendo a la brecha que sea mayor de 0. Y el for, que vamos a usar un valor de ahí que va a ser entero y va a ser igual a la brecha. Y ya asignamos todo el proceso como tal, que sea menor a n y que se vaya sumando secuencialmente. Después vamos a definir otras variables, en ese caso va a ser temp y la j en relación a la i, que como sabemos nos ayuda mucho al momento de usar o comparar dos números o dos elementos de una lista, como se puede marcar a continuación en el while, que va a ser j mayor o igual a la brecha y bueno, y al arreglo, ¿no? Que se va a restar a la brecha. Ese mismo j se va a ir restando en relación a la brecha, como lo he estado diciendo, y el arreglo va a ser igual al temp. Ahora vamos a pasar al proceso del uso de instrucciones para que esto pueda funcionar.
vamos a imprimir el arreglo, el array, que vamos a usar el for, con el int que ya lo habíamos definido previamente con i igual a 0, menor al arreglo, a la longitud del arreglo, y se vaya sumando secuencialmente. Y después vamos a imprimir el arreglo como tal. Esto en pantalla nos sale como ingrese la cantidad de elementos que compone el arreglo. Después ingrese los elementos del arreglo. Aquí no se alcanza a ver, fue un error mío, pero bueno, donde dice ingrese la cantidad de elementos que componen el arreglo, lógicamente vamos a ingresar el número de elementos, ¿no? Que como decía el problema, eran 7. Ingrese los elementos del arreglo, es decir, los 7 elementos, que aquí son el 10, el 12, el 9, el 4, 53, 30 y 26. Aquí imprimimos el arreglo original, que es el arreglo tal y como lo ingresó el usuario, y el arreglo ya ordenado, es decir, ya usado la instrucción del shell short y ya haberlo ordenado como tal, de menor a mayor. Y bueno, como conclusión, aún se me complica el hecho de usar los tipos de ordenamientos ya sea en, ¿cómo decirlo? Pues sí, en los códigos como tal e implementarlos, ¿no? Ya que, bueno, se necesita de mucha lógica y también de mucha práctica para poderlos usar de mejor manera. Aquí tenemos la bibliografía, que fue más que nada la búsqueda de cómo se usaba este método en relación a Java y todo lo relacionado. Y bueno, esto sería todo por mi parte y gracias.